costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es principio de responsabilidad de la administración y de sus funcionarios en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Saludos. Bueno, hoy vamos a meternos en un tema que es, yo diría, crucial en el derecho de Costa Rica. Hablamos de la responsabilidad, la de la administración pública y también la de sus funcionarios. O sea, cómo responde el Estado y la gente que trabaja para él por lo que hace. Tenemos aquí un análisis legal muy interesante, basado en el trabajo del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, que nos va a guiar un poco. La idea es, bueno, ver cómo ha ido cambiando esto, ¿no? Y qué significa hoy en día. Básicamente, cómo se asegura que el poder público, pues, rinda cuentas. Y es fascinante, porque venimos de esa idea antigua de que el rey no se equivoca, o el Estado no responde, a un sistema donde sí lo hace. Exacto. Históricamente, en Costa Rica pasó como en muchos otros sitios. Durante casi todo el siglo XIX, la norma era la apatía, la irresponsabilidad del Estado. Las vías para reclamar eran, digamos, muy limitadas. A veces ni existían como un derecho claro. Era más bien pedir un favor, una gracia. El cambio fue muy gradual, la verdad. Poco a poco, influenciado por las corrientes modernas del derecho administrativo que venían de Europa, sobre todo. Y ahí, la Constitución del 49, esa tuvo que ser un punto de inflexión importante, ¿verdad? Sobre todo por crear la jurisdicción contencioso-administrativa en el artículo 49. Sí, sin duda. Puso las bases, digamos, institucionales. Creó el marco donde se podía empezar a reclamar de otra manera. Pero el salto cualitativo de verdad, el cambio gordo, vino después, con la Ley General de la Administración Pública, la LGEP, de 1978. Esa ley sí que marcó un antes y un después. Vale. O sea que esa ley del 78 fue el gran cambio. ¿Qué tenía de especial? ¿Qué hizo exactamente? Pues mira, lo fundamental es que estableció ya sin tapujos la responsabilidad objetiva del Estado. Eso está en el artículo 190. Básicamente dice que la Administración tiene que responder por los daños que cause su funcionamiento. Y ojo, aquí está la clave. Da igual si ese funcionamiento fue legítimo o ilegítimo, normal o anormal. O sea que incluso si todo se hizo según las reglas, pero aún así se causó un daño. Exacto. Lo importante no es si hubo culpa o negligencia de un funcionario concreto, sino el daño antijurídico. Es decir, un perjuicio que la persona que lo sufre no tiene el deber legal de soportar. Con esto, Costa Rica se puso a la vanguardia, la verdad. Vaya, eso sí que es interesante. Pone el foco en la víctima, ¿no? Totalmente, en reparar el daño. ¿Y la Constitución cómo dialoga con esto? Mencionaste antes el artículo 11 como una pieza angular. Claro, el artículo 11 es la base de todo el tinglado de la responsabilidad de los funcionarios. Dice que son simples depositarios de la autoridad, están sometidos a la ley. Y muy importante, una reforma que se hizo en el año 2000 añadió explícitamente la obligación de evaluar resultados y de rendir cuentas. Ajá. Esto va más allá de cumplir la ley a secas. Apunta a la eficiencia, a que el funcionario responda por cómo cumple sus deberes, no solo si los cumple o no. Refuerza mucho la responsabilidad personal. Entiendo. Entonces tenemos como dos caras de la moneda, ¿no? Eso es, justo. Hay que verlo así, como una naturaleza bifronte, como dicen los juristas. Por un lado está la responsabilidad objetiva del Estado. El foco ahí es reparar el daño a la víctima, sin mirar si hubo culpa. Y por otro lado está la responsabilidad subjetiva del funcionario. Esta sí que depende de que haya habido dolo, o sea, intención de hacer daño, o culpa grave. No cualquier error, tiene que ser algo serio. ¿Y esa responsabilidad del funcionario, qué formas puede tomar? Pues varias. Puede ser civil y aquí entra la famosa acción de repetición. ¿Qué es eso exactamente? Pues que si el Estado ha tenido que indemnizar a un ciudadano por un daño causado por la actuación dolosa o gravemente culposa de un funcionario,
El Estado puede luego reclamarle a ese funcionario que le devuelva el dinero. Ah, vale. El Estado paga primero a la víctima y luego repite contra el funcionario. Habilidad penal, si la actuación es delito. También la administrativa o disciplinaria, que son las sanciones internas, ¿no? Una suspensión, una destitución, e incluso puede haber responsabilidad política en algunos casos, para altos cargos. Vale, queda claro. Volviendo a la responsabilidad del Estado, la objetiva. Para que efectivamente tenga que indemnizar, ¿qué se tiene que dar? ¿Cuáles son los requisitos? Son 3 elementos esenciales, básicamente. Primero, tiene que haber un daño, pero no cualquier daño. Tiene que ser un daño real, cierto, efectivo y además cuantificable económicamente. Puede ser material, claro, pero también moral. Un daño concreto y valorable. Eso es. Segundo, ese daño tiene que ser imputable a la administración. O sea, tiene que haber sido causado por una acción o una omisión del Estado, de sus órganos, de sus funcionarios en ejercicio de sus funciones. Ok, tiene que haber una conexión. Claro. Y ese es el tercer elemento, la relación de causalidad directa. Tiene que haber un vínculo claro de causa-efecto entre lo que hizo o no hizo la administración y el daño que sufrió la persona. Entendido. ¿Y hay casos en los que el Estado no responda aunque se den estos elementos? Sí, claro. Hay causas de exoneración. Rompen ese nexo causal que decíamos. Las típicas son la fuerza mayor, un evento imprevisible e irresistible, o la culpa exclusiva de la propia víctima, o el hecho determinante de un tercero ajeno a la administración. Si se da uno de estos, el Estado se libra. Bien, bien. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué significa en la práctica para el día a día? Para el ciudadano y para la propia administración. Pues mira, para el ciudadano es una garantía muy importante. Significa que si el Estado le causa un daño que no tiene por qué soportar, tiene derecho a que le reparen. Y la reparación tiene que ser integral. Intentar dejarle como estaba antes del perjuicio, en la medida de lo posible. Le da una protección fuerte frente al poder. Exacto. Y para la administración y sus funcionarios, bueno, pues implica un deber de actuar con más cuidado, con más diligencia, respetando la ley y los derechos de la gente. Saben que sus acciones u omisiones pueden tener consecuencias y que si actúan con dolo o culpa grave, no solo el Estado responde, sino que ellos personalmente pueden enfrentarse a sanciones, a procesos penales o a tener que reembolsar al Estado con la acción de repetición. O sea, que fomente una cultura de prevención, de hacer las cosas bien, eso intenta, sí. Una cultura de mayor control y de rendición de cuentas. En resumen, yo diría que este principio de responsabilidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho en Costa Rica. Protege al ciudadano, legitima la actuación del Estado y, bueno, impulsa esa cultura de la responsabilidad. Y el modelo de Costa Rica, la verdad, es bastante completo. Al combinar la responsabilidad objetiva del Estado con la subjetiva del funcionario y al ser amplio en qué tipo de actuaciones cubre, pues destaca. Sí. La verdad es que afecta directamente a cómo se gestionan las cosas públicas cada día. Hay que buscar siempre ese equilibrio, que a veces seguro que es complicado, entre ser eficiente y ser responsable. Y esto, fíjate, nos deja pensando en el futuro. Ahora que todo se está digitalizando tanto, que se usa cada vez más la inteligencia artificial en la administración, ¿cómo se va a aplicar este principio? ¿Qué pasa si el daño viene de una decisión que tomó un algoritmo o de un fallo de seguridad en un sistema automatizado? ¿Quién responde ahí? ¿Cómo se prueba el nexo causal? Esa es una excelente pregunta. Es un campo nuevo y complejo que seguro dará mucho que hablar. Una reflexión interesante para seguir explorando en el futuro. Desde luego. Un desafío para adaptar estos principios a las nuevas realidades tecnológicas. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La responsabilidad objetiva del Estado. Esa joya jurisprudencial forjada por nuestros tribunales contenciosos administrativos. Trasciende los arcaicos esquemas culpabilísticos para abrazar una responsabilidad sine culpa que protege al ciudadano con eficacia tutelar absoluta. Esta arquitectura normativa revela una verdad jurídica irrefutable. La responsabilidad administrativa es el antídoto contra la arbitrariedad. El mecanismo que convierte cada acto estatal en una decisión jurídicamente controlable y patrimonialmente resarcible.
En este sentido, el derecho administrativo costarricense, al adoptar el paradigma de la responsabilidad objetiva del Estado, da un salto cualitativo hacia una concepción garantista que privilegia la protección de los derechos por encima de la burocracia defensiva. Ya no se exige probar la culpa del burócrata, basta el daño y el nexo causal. La administración, como ente interpersonal y permanente, asume así una responsabilidad que trasciende el actuar del funcionario individual, consolidando la función pública como servicio y no como privilegio. Este principio, en simbiosis con el de legalidad, no solo tutela los derechos fundamentales, sino que proyecta un mensaje inequívoco. El poder público no es un leviatán irresponsable, sino un ente al servicio de la nación, sujeto al escrutinio y a la reparación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.